Buenas tardes a todos camaradas, yo soy Nil Forcada y en el día de hoy os traigo otro vídeo para empezar con un escritor. En este caso se trata del español Enrique Vila-Matas, que recientemente ha publicado su última novela, Montevideo. Antes de empezar os quería contar una pequeña anécdota, y es que Vila-Matas es probablemente uno de los mejores escritores en lengua española contemporáneos, y yo no solo tuve la oportunidad de conocerle, de charlar un par de minutos con él, sino que le pisé. Sí, camaradas, yo he pisado a Enrique Vila-Matas. La cosa ocurrió en la presentación de su última novela, Montevideo, que se hizo en Barcelona, en la Central, si no me equivoco. El caso es que yo llegué con mucho tiempo de antelación, era un día que estaba lloviendo un montón y llegué pues 40 minutos adelantado o una hora adelantado, no lo sé. El caso es que estuve pues eso, mucho rato leyendo en la librería, leyendo cosas que sabía que no iba a comprar, pero ya que estaba ahí, pues estaba yo entre los pasillos leyendo mis cosas, y en una que vi que un señor quería pasar por delante mío y yo me aparté hacia atrás, pero claro, yo no estaba muy al tanto de mi entorno en ese momento, estaba leyendo, y cuando me eché hacia atrás pues pisé a alguien. Y claro, yo me giré a pedir disculpas y a quien había pisado era nada menos que a Enrique Vila-Matas. Y lo mejor es que él se hizo el sueco completamente, fingió que no había pasado nada, continuó caminando, se fue a hablar con no sé quién, y en cambio su señora, bueno, yo supongo que era su mujer, pero realmente no estoy seguro, una mujer que le acompañaba, sí que me estuvo increpando y me dijo que tuviera más cuidado, que esto no podía ser, etcétera, etcétera. El caso es que terminó la presentación y yo fui a que me firmara el libro, y creo que en ese momento sí que me reconoció, porque Enrique Vila-Matas estuvo como unos 30 segundos mirándome. Además yo estaba de pie, él estaba sentado, así que me miraba desde abajo, como así, medio sonriendo, pero bueno, fue muy amable conmigo y me firmó uno de los libros de los que os quiero hablar hoy, este de aquí en particular. Aquí tenéis su autógrafo, el autógrafo de Vila-Matas, tan característico con mi nombre. La narrativa de Enrique Vila-Matas tiene como centro la literatura misma. Las obras, los autores, las anécdotas literarias se convierten en la materia prima de sus libros. Y de ahí nace una de las características más propias del propio Enrique Vila-Matas, que es que usa una voz ensayística, hibridando estos dos géneros, la narrativa y el ensayo, sin renunciar a ninguno de ellos y creando una mezcla que va de la literatura hacia la literatura, friccionando consigo misma y presentándonos un montón de hechos reales pero inverosímiles. El proyecto literario de Vila-Matas pasa por lo que quizás se llama equivocadamente la metaliteratura, que tiene su raíz nada menos que en el Quijote, cuando un narrador irrumpe en mitad de la narración comentando que lo que hemos estado leyendo es la recopilación de un manuscrito y que no podremos continuar leyendo hasta que nuestro narrador consiga el resto del manuscrito. Bien, esta primera falla en la narración del Quijote crea un doble espacio de lectura, un puente de mediación entre la ficción y la ficción. Por un lado, la ficción del Quijote, y por el otro, la ficción del narrador que está recopilando la obra del Quijote. Este desdoblamiento abre el camino de toda la metaliteratura moderna, es decir, de la literatura que se emplea a sí misma como materia literaria, interrogándose sobre su propia naturaleza y sobre sus materiales. En consecuencia, la cita no es tan solo una herramienta en la narrativa de Vila-Matas, sino que se convierte en el principal material de construcción. Enrique Vila-Matas cita sin parar, cruza autores, cruza citas y nos envuelve en este juego tan serio y a la vez tan carnavalesco, aplicándonos su propia medicina y dejándonos caer en el laberinto, porque para el lector llega un punto que es imposible descifrar si estas citas son reales o no. Y en eso precisamente consiste el juego, porque Enrique Vila-Matas pone en boca de otros palabras propias o palabras ajenas, tergiversa las citas, subvirtiendo el concepto de autoría y poniéndolo a la altura de Duchamp, el artista plástico al que el español tanto admira. La segunda consecuencia de todo ello tiene que ver con el tono de la narración, y es que Vila-Matas no se nos presenta como un erudito ni pretende hacerlo, sino que la mezcla de nombres solemnes con situaciones inverosímiles y toda la ironía de fondo genera
un claro tono humorístico. Es muy fácil sonreírse con las novelas de Enrique Vilamatas, incluso reírse, y eso tiene incluso mayor mérito si tenemos en cuenta los argumentos de sus propuestas narrativas, que suelen ser casi siempre trágicos. Para adentrarnos en el mundo de Vilamatas os propongo dos puertas radicalmente distintas. La primera de ellas es París no se acaba nunca, la novela más narrativa de Enrique Vilamatas, o aquello que popularmente todos identificamos con la palabra novela, con su introducción, su desarrollo y su desenlace. Y sin embargo, pese que París no se acaba nunca comparte este tono un poco más clásico, más narrativo, como podréis comprobar desde el principio ya están presentes todos los tópicos de Enrique Vilamatas, su relación con la literatura, por ejemplo. Al fin y al cabo, lo que está haciendo en ese libro Enrique Vilamatas es imitar a Ernest Hemingway, y la casera de Enrique Vilamatas no es otra que la propia Marguerite Duras en París. París no se acaba nunca es una revisión irónica de los días de aprendizaje literario del narrador en el París de los años 70. Fundiendo autobiografía, ficción y ensayo, nos va contando la aventura en la que se adentró cuando, en una buhardilla de París, redactó su primer libro. Y nos desvela, por ejemplo, cómo en parte escribió ese libro gracias a los consejos para escribir una novela que le dio, resumidos en una breve cuartilla, la mismísima Marguerite Duras, su muy atípica casera. París no se acaba nunca es también la historia de cómo, en su juventud, el narrador viajó a esa ciudad para imitar literalmente la vida bohemia de escritor principiante de Hemingway, quien contó en París era una fiesta que allí fue muy pobre y muy feliz, y de cómo, por el contrario, el narrador fue muy pobre y muy infeliz, aunque, eso sí, logró allí escribir su primera novela y además descubrió que, como decía John Ashbery, después de vivir en París, uno queda incapacitado para vivir en cualquier sitio, incluido París. Nunca tuve suerte con las mujeres. Soporto con resignación una penosa joroba. Todos mis familiares más cercanos han muerto. Soy un pobre solitario que trabaja en una oficina pavorosa. Por lo demás, soy feliz. Hoy más que nunca, porque empiezo, 8 de julio de 1999, este diario que va a ser al mismo tiempo un cuaderno de notas a pie de página que comentarán un texto invisible y que espero que demuestren mi solvencia como rastreador de Barthelbys. Bien, camaradas, este es el primer párrafo de Bartleby y compañía, la segunda propuesta de hoy. A diferencia de En París no se acaba nunca, donde tenemos esta línea mucho más narrativa, aquí pasamos al campo contrario con Bartleby y compañía, a una línea mucho más ensayística, tan característica de Enrique Vilamatas. Para aclararlo de forma sencilla, y como habéis podido escuchar vosotros mismos, en el primer párrafo de este libro, el autor se compromete no a presentarnos una historia, no a presentarnos un libro, sino un cuaderno de notas a pie de página sobre un texto invisible, un texto que no vamos a leer. Así pues, en este libro, Enrique Vilamatas nos propone un compendio de datos sobre los Barthelbys, aquellos que él llama los Barthelbys, los escritores del no, o dicho de otro modo, los escritores que han dejado de escribir. A través de esta especie de enciclopedia, Enrique Vilamatas exprime sus obsesiones principales. En primer lugar, la literatura. En segundo lugar, la literatura en relación con la realidad. Y en tercer y último lugar, quizás más importante o más fundamental incluso que las otras dos, de dónde nace la literatura, de dónde proviene ese impulso de escribir y, sobre todo, por qué se agota. Este libro nos habla de aquellos que dejan de escribir, tales como Rulfo, Rimbaud o Salinger, e indaga en los motivos de cada uno para preferir no hacerlo. Todos conocemos a los Barthelbys. Son esos seres en los que habita una profunda negación del mundo. Toman su nombre del escribiente Bartleby, el famoso oficinista aparecido en un relato de Herman Melville, que, cuando se le encargaba un trabajo o se le pedía que contara algo sobre su vida, respondía siempre preferiría no hacerlo. En Bartleby y compañía se habla del mal endémico de las letras contemporáneas, de la pulsión negativa y de la atracción por la nada. El narrador del libro, que está escribiendo un diario que al mismo tiempo es un cuaderno de notas a pie de página que comentan un texto invisible, demuestra su amplia solvencia como rastreador de Barthelbys, al pasear por el laberinto del no, por los caminos de la que considera la más perturbadora y atractiva tendencia de las literaturas contemporáneas, tendencia en la que ve el único camino que queda abierto a la auténtica creación literaria,
pues para él, solo a través de la pulsión negativa, del rechazo, puede surgir la escritura del futuro. La obra de Vilamatas se caracteriza por volver siempre sobre los mismos temas, en una especie de autocorrección constante, cosa que en paralelo le permite al español ofrecernos una actualización de la literatura del pasado, volviéndola, rescatándola hacia el presente. De Enrique Vilamatas os recomiendo también El viaje vertical, además de Dublinesca. Ambas son propuestas mucho más narrativas. En cambio, si nos vamos al otro extremo, os puedo recomendar Historia abreviada de la literatura portátil o Cassel no invita a la lógica, donde volvemos a estar en este punto mucho más ensayístico en la propuesta de Vilamatas. Por último, me gustaría recomendaros Mac y su contratiempo, una de las últimas novelas de Enrique Vilamatas. En ella, pese a su línea narrativa, el español nos ofrece un compendio de todas sus conquistas, ofreciéndonos la reescritura y corrección de una novela ficticia a través de 10 capítulos distintos.